tal, amigos? Un placer saludarlos en una nueva edición de Pulso Electoral. Continúa la reunión de CADE en el pueblo y naturalmente con mucha expectativa por lo que los candidatos presidenciales anuncian al país. Continúa también el sobresalto nacional por los temas que todos conocemos. Acaba de concluir, y ustedes pudieron verlo a través de Red Global Televisión, la presentación del doctor Alejandro Toledo en la Conferencia Económica y Empresarial en Davos, Suiza. Tenemos entendido que luego de su participación en esta conferencia de Davos, él viajará a Madrid y tendrá una entrevista con el presidente del gobierno español, José María Aznar. Tenemos hoy un programa muy interesante que realmente es importante que sigamos con atención porque presentaremos al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, quien nos va a informar de manera actualizada acerca de la evolución organizativa del proceso electoral, las medidas tomadas por su despacho y cómo los ciudadanos pueden estar mejor informados sobre el rol que a nosotros como electores nos toca. Porque en un proceso electoral, ojo con esto, el poder lo tiene el pueblo. Pero antes de presentar al doctor Tuesta, voy a presentarles rápidamente al panel que nos acompaña hoy. Estamos, como siempre, con don Arturo Salazar Larraín. Nos acompaña también una joven psicóloga, graduada hace muy pocas semanas en la Universidad Católica, Natalie Lerner, quien tenemos entendido además que se apresta a iniciar un posgrado en ciencias políticas. La verdad es que nos interesa, Natalie, tener siempre la visión de los jóvenes. Inclusive estamos pensando en uno de estos programas tener un panel exclusivamente por jóvenes hasta menores de 25 años. ¿Es la primera vez que tú tienes una experiencia en un panel como este? Sí, así es primera vez que yo estoy en televisión, estoy acá por primera vez. Y bueno, sí, como jóvenes necesitamos espacios y muchas gracias para tener la oportunidad para darnos espacios, ¿no? Bueno, el agradecimiento es nuestro, estoy seguro que tu aporte será importante para el programa. Nos acompaña también Ismael León, productor periodístico de Pulso Electoral, a quien ustedes conocen bien, y nos acompaña el doctor Benito Portocarrero, a quien quiero presentar. Es importante que ustedes lo conozcan porque además de ser un intelectual destacado, es ahora gerente de información de la OMPE, o sea que él es panelista pero al mismo tiempo invitado. Es una posición un poco ambigua la de Benito Portocarrero, pero es un rostro que ustedes van a conocer y con el cual se van a familiarizar mucho en las próximas semanas porque como gerente de información de la OMPE estará en contacto en los medios de comunicación con todos nosotros. Un placer saludarte, Benito. Igualmente, gracias por la invitación. Me imagino que tu trabajo en las semanas que llevas en la OMPE ha sido muy intenso. Sí, la verdad es que como todo el equipo que acompaña al doctor Tuesta, hemos trabajado un poco con un ritmo de aceleración que no nos imaginábamos, tanto por el corto tiempo que hay para hacer las elecciones como el tiempo que toma la reorganización de una institución como la OMPE, ¿no? ¿Cuántas horas diarias están trabajando? Mira, en realidad, digamos que es de 8 a 10, 12 de la noche, ¿no? Pero algunos que practicamos deporte, como en el campo de Marte hay unos camerinos, hay una canchita de la OMPE, nos vamos temprano a las 6:30, nos duchamos y ya, digamos, a veces nos lanzamos hasta 11, 12 de la noche. Es una práctica que muchos deberíamos seguir. Presento ahora al doctor Fernando Tuesta, que nos ha acompañado anteriormente en Pulso Electoral, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, amigos de Pulso Electoral. Bueno, acá acompañándonos nuevamente para conversar con el panel y la ciudadanía. Ciertamente. Van a aparecer en nuestra pantalla los números telefónicos de Pulso Electoral. Con todo gusto vamos a atender las llamadas que vengan de ustedes. Acuérdense, los que llaman del interior, que es necesario marcar el 0 y el 1 antes para comunicarse con nosotros. Pedimos naturalmente que se identifiquen, la mayor brevedad y la cortesía propia de Pulso Electoral. ¿Cómo están las cosas en la OMPE? Bueno, el trabajo es intenso en este momento en términos de cronograma. Nos encontramos en una fase donde hemos terminado prácticamente de seleccionar las empresas con las que se va a trabajar para la
tercialización de algunas fases del proceso. El lunes es el sorteo de los miembros de mesa. Estamos en la selección de los jefes de las ODPs, que se va a publicar pronto para que se espere el periodo de tachas, y a la espera del 7 también de febrero, que es la inscripción de las candidaturas para el Congreso. Asimismo estamos trabajando en los diseños del material electoral. Estamos intentando modificar para que el diseño de la cédula, el acta, sea mucho más amigable, utilizando el término ahora muy común en informática, para que sea de uso adecuado para los electores, para los miembros de mesa. Asimismo estamos, a partir de la subsiguiente semana, vamos a la Feria del Pacífico, donde va a haber un local particular donde se va a trasladar parte de la OMPE, ¿no? ¿Tu mismo despacho se muda a la Feria Internacional del Pacífico? En parte, no todo. A ver, Arturo Salazar Larraín, la primera pregunta. Gracias, Jaron. Doctor Tuesta, número uno, muchísimo gusto de tenerlo con nosotros. Gracias. Le tengo mucho respeto desde hace mucho tiempo como técnico que tiene. Yo anduve en una comisión investigadora de las firmas falsas en el anterior Congreso y me tocó visitar o inspeccionar la OMPE y me sorprendió la cantidad de reglamentos y consideraciones y resoluciones internas. Nada más que en la parte de las firmas me encontré con cerca de 6 resoluciones o algo así, ¿no? Pero lo que más me sorprendió fue que ver casi, digamos, la falta de autonomía o de defensa de la sección de auditoría interna. Entonces, esto no trabajaba bien sencillamente por la cantidad de procedimientos que había y sencillamente porque había otra instancia que le había quitado las herramientas para poder hacer eso. Entonces, la primera pregunta que yo le formulo a usted es, ¿qué diferencia podría usted decirle al pueblo peruano, al público de nuestro programa, es la OMPE de usted de la de Portillo? La diferencia es muy grande y el público lo va a ir conociendo quizá en diferentes momentos. Bueno, para empezar estamos en pleno proceso de reorganización. De la OMPE anterior va a quedar muy poco. En términos de reorganización de personal, hemos encontrado un personal, muchos de ellos involucrados en denuncias, otros sujetos de sospecha y otros en realidad no de la calidad necesaria que requiere una institución de estas características y de un objetivo de tanta importancia. Motivo por el cual nos dieron un decreto de urgencia que finaliza el 4 de febrero y vamos a presentar al país efectivamente una nueva OMPE en términos de personal. Pero asimismo es todo lo relacionado con la importancia de los partidos a través de los personeros. Les hemos entregado absolutamente todo, han estado vigilantes, así como hemos abierto las puertas a los medios de comunicación. Hemos fijado la siguiente idea: no hay nada público que deba ser escondido y guardado, y esto ya marca una diferencia. Natalie Lerner. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente, y más allá de las cosas electorales y más allá de las cosas de leyes y tantas cosas de estas, yo lo que quisiera transmitir como joven y hacia la OMPE es un poco esta poca falta de información que tenemos, la poquísima información. Escucho por la calle, ¿serán las elecciones el 8? ¿Serán dentro de 2 meses? Yo creo que esta apertura que nos están permitiendo debería ser un poquito más incisiva, abrir más, dar más información al pueblo, a las personas. Y un poco más allá de esta reflexión que podría ser, mi pregunta va al hecho de esta cantidad de candidaturas que existen. ¿Cómo es posible que personas con juicios y con procesos penales y tantas cosas se logren inscribir? Mira, sobre lo último, en realidad esto no compete a la OMPE, sino compete en primer lugar a los ciudadanos que, ejerciendo su derecho, pueden impugnar algunas candidaturas. Y eso está en el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones, que es como se divide el sistema electoral. Y sobre lo primero, sobre información, habría que decir lo siguiente: nosotros hemos creado una nueva gerencia, que es la gerencia de capacitación y educación electoral. Estamos dándole
todo el peso que ello requiere y vamos a salir con una campaña muy grande. Esta es una de las limitaciones que tenemos. Efectivamente, la fecha es el 8 y vamos a hacer elecciones el 8, pero tenemos los plazos muy ajustados. Pero estamos trabajando por eso con una intensidad, a tiempo completo, dedicación exclusiva, con un horario que obviamente va hasta las 15, 16 horas, sábados y domingos. Pero vamos a informar y por eso también acá nos acompaña el gerente de información de la OMPE. Por eso, una cosa es la información que le vamos a dar, y otra cosa también es la educación y capacitación electoral, que estamos preparando amplios programas. Y muy modestamente en Pulso Electoral esperamos contribuir en algo con esta necesidad de suplir la falta de información de los electores. Regresamos en un instante esperando sus llamadas. Muy bien amigos, continuamos en Pulso Electoral con el jefe de la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, y esperando la participación de ustedes. La pregunta de Ismael León. Gracias, Harold. Brevemente quisiera decirle a los televidentes la información respecto de una ley que seguramente el doctor Tuesta conoce, pero que muchos de los televidentes no deben conocer. Y es sobre ese tema que quiero hablar con el doctor Tuesta. El año pasado, el 18 de noviembre, se dio la ley 27369 que obliga a las encuestadoras a registrarse, a mostrar las bases, las pautas de sus muestras, pero también esta misma ley prohíbe que el día de las elecciones, el 8 de abril, haya información de encuestas a boca de urna o de cualquier otra naturaleza. Esta información solo puede darse a partir de las 10 de la noche, si es que la OMPE no ha hecho esa información, no ha dado esa información a las 10 de la noche. Si la OMPE la da antes, a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, lógicamente a esa hora pueden también las encuestadoras o las medidoras de opinión dar sus informes. Pero de lo contrario, no puede nadie hablar. Estas van a ser las elecciones más silenciosas de la historia del Perú. Y naturalmente esto trae cola, porque esta es una especie de mordaza a las encuestadoras. ¿Cuál es su opinión, doctor Tuesta? Las más silenciosas desde 1962, porque antes tampoco habían encuestas, había televisión, claro, ¿no? Las elecciones anteriores. Pero claro, en el periodo importante de democracia, esto salió de la mesa de diálogo de la OEA. Y en realidad fue posición del exoficialismo, porque ellos se sintieron de alguna manera afectados por el exit poll o estas encuestas de boca de urna. Ellos lograron colocar este artículo en la modificatoria de la ley. Ahora, ¿cuál es la posición de la OMPE? Bueno, sobre esto nosotros simplemente tenemos que cumplir la ley. Yo no quiero decir acá mi posición personal, pero sí lo que podemos decir es que estamos conversando porque la ley dice dar la información. Entonces, ¿qué cosa es dar la información? Si nosotros somos, digamos, la luz verde para que el resto de información, efectivamente la pregunta que se pueden hacer los periodistas, los ciudadanos es, ¿desde cuándo se puede dar la información? Y estamos discutiendo en la OMPE, porque en realidad la ley no dice si es que uno da información al 1%, 20%, 50%. Claro, entonces, hay una serie de incongruencias en la ley y en el proyecto de reglamento que se ha publicado ayer en el Diario El Peruano. Eso para discutir. No hace más que confirmar las incongruencias de la ley. Vamos a ver qué piensa la ciudadanía al respecto. Tenemos una llamada. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Castañeda. Llamo de La Perla. Sí, señor Castañeda. Quería hacer una consulta al doctor Tuesta. Mire, yo fui especialista electoral en las elecciones pasadas y pude observar que en el acta de escrutinio se había puesto un campo que no correspondía según la ley electoral vigente, que era la cantidad de electores que habían sufragado. Según tengo entendido, este dato solamente debería estar consignado en el acta de sufragio. Y parece que esa fue una de las razones por las cuales hubieron más votos que votantes. Quería saber el comentario que tiene el señor Tuesta. Gracias, señor Castañeda. Otro punto, por favor, si fuera tan amable. Quisiera saber qué criterios se han utilizado en esta oportunidad para seleccionar al personal, porque se le ha encargado a una empresa privada y parece que no han sido muy equitativos al respecto, ¿no? Ya, muchas gracias.